Siempre me atrajo lo prohibido. Desde joven, la exploración urbana se convirtió en mi obsesión. No había hospital abandonado, fábrica en ruinas o túnel olvidado que no quisiera recorrer. Pero aquella noche desearía nunca haber salido de casa. Me encontraba en las afueras de la ciudad, frente a un edificio decrépito que había sido un convento hace siglos. Según la leyenda, allí se realizaron rituales prohibidos, al final, fue clausurado tras una masacre inexplicable. Historias de monjas desaparecidas y susurros demoníacos lo rodeaban, pero yo no creía en fantasmas. O al menos, no hasta esa noche. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió mi espalda. Un olor rancio a humedad y algo más, algo putrefacto, impregnaba el aire. Iluminé el pasillo con mi linterna y avancé con cautela. A cada paso, el silencio pesaba más. Los tablones crujían bajo mis pies y el viento soplaba entre las grietas, emitiendo sonidos casi humanos. Subí las escaleras y llegué a una capilla destrozada. En el altar, aún quedaban restos de lo que parecía cera derretida y símbolos extraños dibujados en el suelo. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Me giré de golpe, pero no había nadie. El aire se volvió espeso, opresivo, como si algo invisible me envolviera. De repente, la linterna parpadeó. Maldije en voz baja y le di unos golpecitos. Cuando la luz se estabilizó, sentí que el corazón me estallaba. En el fondo de la capilla, una sombra alta y deformada me observaba. Su silueta era humana, pero su cabeza tenía cuernos retorcidos y sus ojos. Dios mío, sus ojos eran dos brasas encendidas en la oscuridad. No podía moverme. Estaba paralizado. La cosa inclinó la cabeza, como analizándome, y entonces sonrió. Sus dientes eran afilados, imposibles, como los de un depredador. Un hedor sulfuroso invadió el lugar y su voz no debería existir. No la escuché con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. «Has venido a buscarme», susurró. «Ahora me has encontrado». Sentí un golpe de calor y frío a la vez, como si una mano invisible me atravesara el pecho. Todo mi cuerpo tembló. La linterna cayó al suelo y la oscuridad me envolvió por completo. Lo único que veía eran esos ojos llameantes acercándose. Grité. Me lancé hacia atrás, tropezando con los escombros. Mi mente me decía que corriera, pero mis piernas no respondían. La cosa avanzó lentamente, disfrutando mi terror. Sentí su aliento caliente y nauseabundo sobre mi cara. Supe en ese instante que iba a morir, o peor, que algo dentro de mí iba a ser arrancado. Pero entonces, un estruendo rompió el aire. Una puerta se azotó violentamente en algún lugar del convento. Por un segundo, la sombra se detuvo. Aproveché el momento y salí corriendo sin mirar atrás. Bajé las escaleras como pude y crucé el umbral. Solo cuando estuve fuera, con el aire helado golpeando mi rostro, me atreví a mirar de nuevo. Nada. Solo la ruinosa estructura en silencio. Nunca más volví a explorar. Nunca más quise desafiar lo desconocido. Porque esa noche entendí que algunas historias no son solo leyendas. Y que cuando te encuentras cara a cara con el diablo, nunca vuelves a ser el mismo. Nunca fui de creer en lo paranormal. Las historias de fantasmas siempre me parecieron simples cuentos para asustar a los crédulos. Pero aquella noche, en aquella casa maldita, descubrí que hay cosas que es mejor no invocar. Éramos 4, Marcos, Andrea, Luis y yo. Habíamos escuchado sobre una casa abandonada en las afueras del pueblo, donde supuestamente se practicaban rituales satánicos. La gente hablaba de sombras en los pasillos,
de gritos en la madrugada y de figuras con cuernos observando desde las ventanas. Para nosotros, solo eran exageraciones, hasta que decidimos jugar con la Ouija. Entramos con linternas en mano. El aire estaba cargado de polvo y un olor rancio nos golpeó de inmediato. Caminamos por los pasillos hasta encontrar una habitación amplia, probablemente la antigua sala de estar. Nos sentamos en círculo y colocamos la tabla de Ouija en el centro, encendiendo algunas velas a su alrededor. ¿Estás seguro de que esto funciona?, preguntó Andrea con una risa nerviosa. Vamos, no seas gallina, respondió Luis, animado. Pusimos nuestros dedos sobre el puntero y Marcos, que había insistido en hacer esto, hizo la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí con nosotros? El puntero se movió. Muy lento al principio, luego más rápido. Se detuvo en el sí. Luis soltó una carcajada. Muy gracioso, ¿quién lo movió? No fui yo, dijo Andrea, visiblemente tensa. Ni yo, murmuré. Algo en mi interior me decía que nos habíamos metido en algo peligroso. ¿Quién eres?, preguntó Marcos. Las letras comenzaron a formarse una tras otra, B, E, L, I, A, L. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No me gusta esto, susurró Andrea. Vámonos. Antes de que pudiéramos soltar el puntero, una ráfaga de aire helado nos envolvió. Las velas se apagaron de golpe y la habitación quedó en penumbras. De repente, un ruido seco resonó en la casa, como si algo grande hubiera caído en el piso de arriba. ¿Qué fue eso?, preguntó Luis, su voz temblorosa. La tabla de Ouija se movió sola. El puntero se deslizaba frenéticamente de un lado a otro hasta formar dos palabras: mirad atrás. Nadie quería hacerlo, pero algo en el ambiente cambió. La temperatura descendió aún más, y un hedor insoportable a carne quemada nos invadió. Andrea empezó a sollozar y Luis murmuraba una oración entre dientes. Entonces lo sentimos. Una presencia detrás de nosotros. Algo grande, oscuro, con una energía que drenaba todo el calor del ambiente. Giré la cabeza lentamente, y lo vi. Dos ojos rojos brillaban en la oscuridad, clavados en nosotros. Su silueta era enorme, con cuernos afilados que rozaban el techo y una sonrisa grotesca que revelaba dientes largos y afilados. Su sombra se extendía por la pared, como si fuera más grande de lo que nuestros ojos podían captar. Ya es tarde, susurró una voz grave y gutural, pero no salió de su boca. Resonó dentro de nuestras mentes. Las velas volvieron a encenderse de golpe, y en ese destello de luz, vimos su rostro con claridad, una amalgama de carne carbonizada y ojos que ardían como brasas. Marcos gritó. Luis cayó de espaldas, temblando. Andrea intentó correr, pero la sombra la alcanzó primero. Un estruendo retumbó en toda la casa. La tabla de Ouija se partió en dos y una fuerza invisible nos lanzó contra la pared. Sentí que el aire me faltaba, como si algo presionara mi pecho. Creí que moriríamos ahí. Pero, de repente, la puerta de la habitación se cerró con un golpe ensordecedor. Y la presencia desapareció. Nos levantamos como pudimos y salimos corriendo. Dejamos todo atrás, la tabla, las velas, nuestra cordura. Nadie dijo una palabra hasta que estuvimos lejos de la casa. Cuando miramos atrás, vimos una silueta en la ventana, observándonos, con aquellos ojos incandescentes. Desde esa noche, ninguno volvió a hablar de lo que ocurrió. Marcos se mudó de ciudad. Andrea dejó de responder nuestros mensajes. Luis desapareció meses después, sin dejar rastro.
Yo sigo aquí, pero no duermo bien. Porque a veces, en la oscuridad de mi habitación, siento su presencia. Siempre pensé que la Ouija era un juego. Algo para asustarse un rato y luego reírse. Pero aquella noche cambió todo. Y todavía desearía nunca haber aceptado hacerlo. Éramos 5, Lucas, Diego, Sofía, Elena y yo. Nos encantaba lo paranormal, así que cuando Lucas propuso ir a una casa abandonada a jugar a la Ouija, todos aceptamos sin pensarlo. La casa tenía fama de maldita. Se decía que una familia entera desapareció allí sin dejar rastro y que las sombras aún se movían en sus pasillos. Llegamos cerca de la medianoche. La casa se erguía entre los árboles como un monstruo dormido. Sus paredes estaban agrietadas, las ventanas rotas, y el viento se colaba por los huecos emitiendo un sonido casi humano. Nos instalamos en lo que parecía haber sido una sala de estar y colocamos la tabla en el suelo, rodeándonos con velas. ¿Seguro que queremos hacer esto?, preguntó Elena, abrazándose a sí misma. Es solo un juego, respondió Lucas con una sonrisa. Apoyamos los dedos sobre el puntero y Lucas comenzó a hacer preguntas. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Silencio. Solo el crujido de la madera podrida bajo nuestros cuerpos. Luego, el puntero se movió. Lento, tembloroso. Y... Nos miramos entre nosotros, nerviosos pero emocionados. Continuamos. ¿Cómo te llamas? La respuesta tardó en llegar, pero cuando lo hizo, nos dejó fríos. B-E-L-I-A-L. Diego soltó una carcajada nerviosa. Venga ya, alguien lo está moviendo. No soy yo, susurró Sofía con los ojos bien abiertos. Ni yo, agregó Elena. Un golpe seco resonó en la pared. Todos nos sobresaltamos. La temperatura de la habitación descendió bruscamente y la llama de las velas comenzó a temblar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres?, preguntó Lucas, pero su voz no sonaba tan segura como antes. El puntero se movió frenético, como si algo invisible lo empujara con furia. Formó 2 palabras. Sus almas. Las velas se apagaron de golpe. La oscuridad nos envolvió por completo. Sentí como mi pecho se apretaba y una sensación de asfixia me invadía. Fue entonces cuando lo vimos. En el umbral de la puerta, una sombra se alzó. Alta, imposible, con ojos como brasas encendidas. Su silueta estaba rodeada de un humo negro que parecía retorcerse por sí solo. Y su voz nos habló sin abrir la boca, resonando en nuestras cabezas como un trueno. Ya es tarde. El suelo tembló. La tabla se partió en 2 con un crujido infernal. Sofía gritó y salió corriendo. Yo intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura avanzó un paso y pude ver su rostro, o lo que intentaba ser un rostro. Era una mezcla de carne quemada y sombras vivas. Una sonrisa imposible se formó en su boca, revelando dientes afilados como cuchillas. Elena comenzó a rezar entre sollozos. Diego se desplomó al suelo, temblando. Sentí que algo invisible me agarraba la garganta, levantándome del suelo. No podía respirar. No podía gritar. Cuando pensé que todo estaba perdido, un estruendo nos hizo reaccionar. Un mueble cayó al suelo y las velas volvieron a encenderse solas. La sombra dio un paso atrás, sus ojos fijos en nosotros. Y luego, en un segundo, desapareció. Corrimos. Dejamos todo atrás.
la huille, las velas, nuestras ganas de jugar con lo desconocido. Cuando llegamos al coche, nadie habló. Nadie miró atrás. Desde esa noche, todos cambiamos. Sofía dejó de hablar de cosas paranormales. Elena empezó a ir a misa cada domingo. Diego nunca más quiso estar solo en la oscuridad. ¿Y Lucas? Lucas desapareció meses después. Su última llamada fue a las 3 de la mañana. Solo dijo 2 palabras antes de que la línea se cortara: ya viene. Nunca lo volvimos a ver.